Tomen asiento. Los niños tienen su clase, así que pueden ir. Qué metáfora linda, ¿no? No molesta. Qué metáfora linda, cuando abrimos la palabra de Dios todo se ilumina. Ustedes saben que me gustan las estadísticas, me gustan los datos. Y cuando veo en los datos que Uruguay es uno de los países donde más suicidios hay de acuerdo a la densidad poblacional, me asombra. Me asombra también que se están produciendo 10.000 abortos por año en Uruguay, 10.000. La vida no tiene valor. Pero me asombra porque un aborto es una decisión de alguien que decide matar una vida. Pero cuando alguien se suicida es porque ya no había propósito o no había solución a lo que le sucedía. Cristianos que se suicidan, pastores que ven que su congregación no tiene más alimento que darle o no saben qué hacer porque siempre son los mismos, no crece, no hay alimento. Hay situaciones familiares que hacen que uno pueda bajar los brazos y muchos se suicidan. Creo que la estadística de Estados Unidos, creo que es varios pastores que se suicidan por año. El suicidio en Uruguay es muy violento, no es por arma de fuego la mayoría de las veces. El más violento es ahorcamiento. El ahorcamiento significa que no fue un arrebato de furia y me pegué un tiro, sino que preparé todo para ahorcarme. Realmente no quiero llamar la atención, quiero destruir mi vida. ¿Qué lleva a una persona a tal punto? ¿Qué lleva a una persona a tal punto? A veces uno dice, pero quizá no sea un suicidio, pero ¿cuántas veces queremos cortar relaciones cercanas porque entendemos que nos están haciendo daño o que algo está mal? Y queremos cortar esas relaciones. ¿Qué es lo que falta? Y hace 2 semanas que ya tenía preparado algo parecido a lo que prediqué hace unos años, pero yo digo, si alguien tiene propósito para vivir, va a querer vivir. ¿Por qué? Por el propósito. Si hay un enamorado o una enamorada, que acá adentro tenemos algunos, digo algunos, no sé si los matrimonios de muchos años pueden decir aún sigo enamorado. Quizás no sea con esa locura cuando eran novios, ahora es otro tipo de amor, es un amor más consolidado, me imagino. Pero cuando uno está enamorado tiene propósito para arreglarse, para vestirse, está pensando si a ella le gustará lo que me puse o si a él le gustará que me maquillé. Estoy hablando de las nenas, ¿no? Yo no. Dentro de poco por la cámara me van a tener que maquillar porque tengo un montón de... Bueno, hay cosas que no se pueden maquillar en mí. Mejor que sea así, que sea como soy. Pero cuando hay un propósito, en realidad uno tiende a vivir con ese propósito. Ese propósito es el que me lleva. Cuando alguien decide estudiar algo y comienza a estudiarlo con pasión, tiene un propósito, llegar a la meta. Cuando no llega a la meta y deja el estudio por la mitad, se frustra. Hay un dolor en su corazón, por más que diga no pude hacerlo, dejaste algo por la mitad. Pero volviendo a Uruguay, Uruguay es un país que no pasa hambre. Uruguay es un país que tiene todo lo necesario para vivir. Si uno consigue trabajo, es cierto, los sueldos, no vamos a hablar de PIT-CNT y de política. Los sueldos no son muy altos, pero en realidad, si yo me comparo con países donde hay hambre, donde hay falta de agua, donde tienen que recorrer varios kilómetros para encontrar un pozo de agua sucia y toman eso, donde tienen que recorrer muchos kilómetros para que alguien les dé algo de comer y no se suicidan. Tienen un propósito, vivir. Pero cuando el propósito deja de ser vivir, entonces uno comienza a perder el resto de los propósitos que tiene en la vida. Hay 2 días que son importantes. Uno es el día que naciste y el otro
el día en que descubres para qué naciste. Si nunca descubriste para qué naciste, aún estás viviendo con un propósito equivocado o sin propósito. Jesús nació y tenía claro a los 13 años cuando se pierde, a los 13 años tenía clarísimo que tenía una tarea que hacer. Pero los cielos no se abrieron a decir, este es mi hijo amado, hasta que Jesús se bautizó y comenzó a cumplir el propósito de Dios. Mientras no comiences a cumplir el propósito para el cual Dios quiso que nacieras en este tiempo, tu vida va a ser sin propósito. Con un propósito humanista, con un propósito de yo quiero trabajar para pagar las cuentas, quiero trabajar para tener, quiero trabajar por egoísmo, quiero trabajar para acumular, quiero trabajar porque me siento bien. O algunos dicen, no quiero trabajar. También hay muchos en Uruguay que dicen, no quiero trabajar. Y quiero estar bien igual. Cuando no hay propósito de parte de Dios, quiere decir, mis hermanos, que aquel que nos creó nos dio un propósito. Miren, yo siempre les digo, el creador de algo lo hace con un propósito. El que creó la licuadora la hizo con ese vaso para que licúe. ¿Por qué no hizo como la batidora un tacho enorme así? Porque se iba a salir todo para todos lados. O sea, la licuadora tiene una función. El que la creó con una función y un propósito. Si se usa para otra cosa, usted le pone clavos adentro, la va a destruir. Quiere decir que el propósito de cada cosa está creada con un propósito. El ser humano es igual, pero más aún el cristiano está creado con propósito de Dios. Un propósito asignado para cada uno. A mí me gusta hablar con mi esposa me gusta decirle a mi esposa cómo yo comparo a la iglesia con el cuerpo humano. Cuanto más estudio el cuerpo humano, más me asombra ver cómo pequeños detalles que hay en el cuerpo humano, si no están o si se rompen, destruyen todo el cuerpo. Una arteria microscópica se te rompe en el cerebro y tú comienzas, de acuerdo a la zona donde se rompa, tú comienzas a decir pavadas, te puedes desmayar, puedes tener un síncope y no se sabe qué te pasa hasta que te hacen una tomografía y ven que está sangrando algo microscópico en el cerebro. Pero como en el cerebro no tiene para dónde hincharse, como cuando tú te golpeas y se hincha o afuera, acá comienza a comprimir el cerebro. Y te comienza a doler la cabeza, y tú comienzas a tener vómitos en chorro, y uno dice, todos son signos y síntomas de que algo no está bien acá. Microscópico. Entonces, cuando un cristiano dice, yo no sé para qué sirvo, yo te digo, si tú eres uno de esos microscópicos, más vale no te rompas, porque todo el cuerpo se va a doler. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Un ministerio pastoral, un ministerio de liderazgo. No, la Biblia me dice que los ministerios más importantes son los más chiquitos. Son los que nadie ve, pero Dios sí ve. Ministerios muy chiquitos, esos son importantes para Dios, porque cuando lo hacemos para Él, Él lo está viendo. Ahora, ¿para qué este mensaje? Yo decía esta semana que le agregué algunas cosas. Porque por algo viniste al reino en este tiempo. Yo le decía al Señor, ¿por qué mi generación es una generación fusible, Señor? ¿Por qué estamos reventando porque no sabemos qué hacer? ¿Por qué a mi edad se están suicidando gente porque no sabe qué hacer? O vive a lo que le enseñaron o vive a lo tecnológico. Estamos en el medio de, y encima cuando queremos ir a lo antiguo, los jóvenes nos dicen, sos un antiguo. Pero si queremos ir a lo nuevo, no lo conocemos. Le preguntamos a los jóvenes y nos maltratan. ¿Y otra vez te tengo que enseñar? Sí, otra vez me tenés que enseñar. Porque no sé. No sé usar Instagram, no sé ni para qué sirve. Les pongo el caso de algunos abuelos o abuelas. Es difícil vivir en este tiempo. Nunca vivimos lo que está pasando hoy. Nuestros ancianos están padeciendo tal soledad que los nietos no los visitan, no se acercan, no les hablan porque los nietos no hablan, escriben. Ponen los ojos en cruz, que antes decíamos, este está medio tarado. No, ahora sí, viven con los dedos pulgares, más vale que el Señor no le saque los dedos pulgares, porque si no van a... Entonces los abuelos y las abuelas en Uruguay están viviendo tal soledad como nunca antes. Y no pensamos que ellos pueden perder el propósito. Ahora te quiero decir algo. Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre ya te hice profeta. Esto quiere decir que tú ya naciste con una asignación de parte de Dios. Ya naciste
con una asignación y tus talentos y dones tienen que ver con lo que Dios te dio para hacer. Ahora, cuando tú te comparas con otros, miren, Simeón y Ana, en Lucas 2, Simeón, el Espíritu Santo le había revelado que él iba a tener en sus brazos al Mesías. Vivió para eso. Era un viejo y aún así estaba esperando que llegara el Mesías para tenerlo en sus brazos. Era su propósito. Y Ana, cuando se entera que ese es el Mesías, comienza a decirle a todo el mundo, o sea, ¿cuál era el propósito de ellos dos? Anunciar que ese bebé ya venía con propósito y era el Mesías que estaban esperando. Ahora imagínense que fuera uno de nosotros, que pasa el tiempo, años y años y años, él cumpliendo con el sacerdocio, todo lo demás, pero esperando que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Años y años y años. ¿Cuál es tu propósito? Voy a tener al Mesías en mis brazos. A ver, hace 80 años que lo estás esperando. Me imagino que debes tener otro propósito. No, es este. Voy a tener al Mesías en mis brazos y voy a ser el primero en que le diga la bendición sacerdotal. ¿Cómo nos olvidamos de ese hombre? Nosotros traemos nuestros bebés a presentarlos delante de Dios y eso hizo José y María. ¿Y a quién se lo traen? Al que Dios había establecido. Imagínense que él estaba haciendo otra cosa porque dijo, este no es el propósito, y estaba haciendo otra cosa. Cuando fuera el momento, él se lo iba a perder. ¿Qué creen ustedes que sucede con nuestras vidas cuando es el momento de hacer y no estamos? Cuando es el momento de trabajar y no trabajamos. Otro lo va a hacer, porque el Señor nunca va a dejar de cumplir su propósito, pero tú perdiste la bendición de obedecer a Dios. Porque cada vez que obedeces a Dios, tú tienes recompensa. Está escrito en su palabra. Hagan tesoros en los cielos. Quiero hablarles sobre Esther. Había un hombre en el tiempo de Artajerjes que era un gran rey, uno de los principales en ese entonces, muy poderoso. Y había un hombre que se sentaba en las escalinatas del palacio todos los días. Y cada vez que algo estaba mal, el tipo lo decía, era insoportable. Y había un principal, se llamaba Amán, que tanto lo cansó este hombre, que se enteró que era judío. Entonces fue y le dijo al rey, oh rey, le mintió, le dijo, hay entre nosotros, desparramada entre nosotros, diseminada, una población judía, que lo que sucede es que se están haciendo ricos y bla, 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 bla. Sale el decreto. Según la Biblia, 17 de abril sale el decreto que los judíos iban a ser exterminados y todas sus ganancias para aquellos que eran sus amos. Eso iba a ser en marzo del año que viene. Cuando se entera Mardoqueo, se viste de ropas oscuras, ásperas, que era el tipo de duelo que hacían ellos. Entonces Esther era una joven que era muy bella según la Biblia, y cuando comenzaron a buscar doncellas para el rey, porque el rey mandó quitarle el cetro, la corona a la reina, Basti, porque no se presentó delante del rey, lo desobedeció, lo dejó en ridículo, ahora iba a tener otra reina. Entonces de todo el reino mandó buscar doncellas que eran preparadas para el servicio del rey. Esta, Esther, era una mujer muy linda, y estaba al servicio del rey. Así que ella nació con una gran belleza. ¿Por qué? Si tú naciste lindo o linda y no cumples el propósito de Dios, tu belleza se la van a comer los gusanos. Pero si naciste lindo o linda para cumplir el propósito de Dios, ese es parte del propósito. Yo nací así, hermoso para eso. No se rían, tampoco. Pero Esther casi pierde el propósito por el cual estaba al lado del rey, estaba en ese lugar, casi lo pierde. ¿Por qué? Por la lógica. Y ahora lo vamos a ver, yo les voy a leer Esther capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró, el tío de ella que estaba afuera, de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. ¿Por qué? Porque el edicto del rey era imposible que lo pudieran, ya estaba el sello, así que era un hecho. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban, se lamentaban y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza.
Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Ester se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Ella quiso tapar el duelo de Mardoqueo. Luego Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente, le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. No tenía ni idea ya qué estaba pasando. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa, la ciudad, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Ester y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor del pueblo. Así que Atac volvió a Ester con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Ester le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera este mensaje. Escuchen bien. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben, ¿qué significa esto? Conocimiento. Saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia. ¿Quién estaba hablando ahí? El conocimiento. Entonces hay algunas cosas que suceden cuando Dios nos manda a hacer algo. Normalmente lo que va a hacer es sacrificio por los demás. Casi todas las veces que Dios nos llame a hacer algo, va a ser sacrificio por los demás, porque así fue Jesús. Y si no busca ser igual a Jesús, seguir sus pasos, entonces está siguiendo una religiosidad, no un propósito. ¿Cuáles son los impedimentos? Punto 1, lo vamos a ver en pantalla en unos minutos. Ella casi pierde el propósito. Cuando no accionamos en pos de lo que Dios nos está pidiendo, podemos estar en el lugar correcto como Ester y aún así fallar al propósito. El punto 1, incredulidad. Cuando la lógica ocupa un lugar en tu mente, desarrolla temor e inseguridad. Esto no se puede hacer. No es posible que nosotros sin conocimiento podamos transformar este lugar. Porque los que conocen en este lugar de todo lo que debería ser acá, nunca vinieron. Y aún así, este lugar sigue transformándose por gente que tan solo está poniendo su servicio al servicio del Señor. Gente como yo que no tiene ni idea de nada de esto. Ahora, pensar humanamente es contrario a la fe, porque la fe te mueve a cumplir el propósito de Dios, no importando lo que venga. La lógica es contraria a la fe. El conocimiento humano es contrario a la fe. Dios te va a mandar a hacer cosas que parecen locas, que no están bien, que no entran dentro de tus cánones. Y Ester dijo, todo el mundo sabe que si te presentás delante del rey y no fuiste llamado, te matan. Díganle eso a Mardoqueo. Yo no estoy dispuesta a jugarme la vida. Eso le estaba diciendo. No estoy dispuesta a jugarme la vida por otros. Punto 2, egocentrismo. Mi vida, mis sueños, mi dinero. Ester podía haber dicho, yo estoy demasiado bien, estoy en el palacio del rey, soy la reina hoy por hoy, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Cuántos de nosotros cristianos vivimos en nuestras cuevas, no salimos de nuestras casas a visitar a nadie, no hablamos del evangelio a nadie? Y yo te pregunto, ¿eres cristiano? Porque un cristiano tiene pasión por Cristo, busca a Cristo, busca obedecer al Señor. Sí te van a pegar los problemas. A Jesús también le pegaron. A Esteban lo apedrearon y mientras lo apedreaban decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El evangelio es duro, el evangelio es directo al corazón. Y Jesucristo está diciendo a nosotros, si hay egocentrismo en tu vida, tú crees que todo lo que tú tienes fue por tu esfuerzo. Y la Biblia dice, todo don perfecto y toda buena dádiva procede del Padre de las luces y tú no eres el Padre de las luces, es nuestro Padre y eterno Dios. Él te provee todo lo que tienes, Él te trajo esta mañana, pero Él no te dejó en casa sin congregarte. Eso decidiste tú como Ester.
Como tantos que se enojan con sus iglesias y no se congregan y dicen que son cristianos. No existe un cristiano que no se congregue, que no tenga hambre de Cristo, a no ser que esté en pecado. Pero el que está en casa tiene razones lógicas para decir, yo no me congrego porque todos los cristianos son iguales. Bueno, tú no eres cristiano. Los propósitos de Dios siempre implican sacrificio por los demás. Si tú estás en el propósito de Dios y no está implicando sacrificios y tú lo estás pasando muy bien, tú deberías preguntarte, ¿esto es lo que Dios tiene para mí? ¿O esto es lo que yo quiero? Si es lo que tú quieres, es egocentrismo, tú eres el primero. Si Dios te está llamando a salir de la cueva, a salir de tu lugar e ir a otros, de visitar a otros o hablarle a otros de Cristo, o que tu casa se transforme en un lugar de bendición. Ah, no, porque yo tengo mis normas, yo tengo mis reglas. ¿Qué es lo primero antes de la oración? Yo pienso, yo. El que piensa así nunca va a cumplir el propósito de Dios. Yo he visto muchos cristianos en su lecho de muerte. ¿Y saben qué? He visto cristianos en su lecho de muerte tristes, amargados, porque saben que llegaron al final de sus días y no cumplieron el propósito de Dios. Siempre les dije, el lugar más rico de la tierra es el cementerio, porque allí están enterrados dones y talentos que tenían que haber sido puestos en práctica para el beneficio de las naciones. Ah, no, porque ¿qué va a salir de una comunidad maranata? ¿Cómo vamos a llegar a los no alcanzados? Sí vamos a llegar y estamos llegando. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo y nosotros tenemos que obedecer. Nuestra ofrenda tiene que llegar como olor fragante y si podemos enviar gente, la enviaremos. Tenemos que hacer lo que Dios dice. ¿Con qué? Y no sé. Dios proveerá. Si Él dijo, Él provee. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que hacer como Filipenses 2. ¿Qué dice? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, que para cumplir el propósito de Dios se despojó de todo lo que era para venir a vivir en la inmundicia del mundo. Ese es el sentir verdadero del propósito de Dios en nosotros. Si no estamos dispuestos a dejar lo que tenemos, entonces quiere decir que somos el centro. Si no estamos dispuestos a dejar nuestras razones para tomar lo que dice la palabra de Dios, más allá de lo que nos hagan, de cómo nos traten, aún así debemos permanecer en la palabra. Entonces estamos cumpliendo el propósito de Dios. Hay gente que nació y toda la vida sufrió y seguirá sufriendo hasta el día de su muerte. Sufrió por sus familiares, sufrió por este, sufrió por el otro y va a continuar hasta el día de su muerte. Y uno dice, qué vida, ¿no? Jeremías era un llorón, un profeta llorón, se vivía quejando. Pero sin embargo, Jeremías y Lamentaciones está escrito y nos dice, este hombre fue profeta desde que nació. Y tú eres hijo de Dios desde que naciste, desde antes de nacer ya te había escogido para su gloria. Quiere decir que uno dice, wow, Señor, ¿qué importa lo que venga si estoy en tu presencia? Toda visión demanda inversión. Esto es una premisa para los que escriben. Toda visión demanda inversión. Hay gente que dice, yo quiero tener mi propio negocio, quiero trabajar menos. Imposible. Si quieres tener tu propio negocio vas a trabajar muchísimo más. Aunque nos han enseñado la cultura de ser empleado, está bien emprender, pero recuerda que emprender tu propia visión, que está bien tener tu propio negocio, pero demanda inversión de tiempo, de recursos, de emociones. Todo lo que sea una visión de parte de Dios va a demandar inversión. Y eso fue lo que pasó. Quien no invierte en el reino nunca cumplirá el plan de Dios para su vida y la de los demás. Quien no invierte tiempo, no invierte su dinero, no invierte todo aquello que Dios nos da para enriquecimiento de los demás, para edificación de los demás, tú te estás quedando y estás siendo egocentrista. Esto es para mí. Lo que yo conozco de la Biblia es para mí. Como los que estudian la Biblia en su casa y nunca le hablan a nadie, nunca le enseñan a nadie. Eso es egocentrismo. Eso es un religioso. Porque la Biblia me dice que cuando yo sé algo debo enseñarlo, debo darlo a otros. Es algo que me impulsa. Tengo que enseñar, tengo que mostrarle a otros. Vean a Cristo acá, vean a Cristo allá. Me impulsa, es una pasión. Pero si esa pasión no está en ti, deberías preguntarte si tú no eres tu propio Dios. No, pero yo estudio en el seminario. Miren, yo estuve en un lugar, no quiero nombrarlo porque sale en cámara, estuve en un lugar donde muchos iban a determinados países a estudiar durante un mes. Todo en inglés, había que estudiar inglés. Y estuvimos estudiando inglés con mi esposa para eso. Y un día nos pusimos a pensar,
pero todos los que están viniendo, todos los que hacen todo ese mes de intensivo, después, cuando los vemos en la vida diaria, sus vidas son mediocres. Su vida no alaba a Dios, no glorifica a Dios. ¿Para qué fuiste a aprender? Por un glamour de un título. Eso es egocentrismo. Los cristianos que van de conferencia en conferencia, pero no dan nada a los demás. Eso es egocentrismo. Conocimiento. Yo sé que el rey, yo sé tal cosa, yo sé tal otra. No, te estás equivocando, porque la Biblia dice, y nos ponemos en un alto pedestal, sobre todo los más ancianos en la iglesia, en un alto pedestal diciendo, yo conozco, mi querido. Qué bueno sería bajar el orgullo. La incredulidad te lleva al egocentrismo. ¿Qué te lleva a qué? Tercer punto, la ingratitud. Comienzas a creer que todo lo que tienes y has logrado fue por tu esfuerzo. Como te dije recién, todo lo que tienes y has logrado fue por su gracia y misericordia. Entre nosotros hay quienes vivieron en una cuna de oro, por decir, nunca tuvieron un problema, y hay quienes estuvieron en la cárcel durante casi toda su vida. Entre nosotros aquí y en casa hay gente que ha pasado realmente mal. ¿Sabes qué? Él te tuvo en el hueco de su mano todas las veces. Pero ¿cuántas veces somos ingratos? Ingratos en la entrega de nuestro tiempo, ingratos en la entrega de nuestro dinero para ofrendar a los demás, ingratos en la entrega del servicio, ingratos creyendo que lo que logramos es nuestro. Eso destruye el propósito. Yo veo un Saúl. Saúl fue llamado rey por Dios. Samuel se puso a llorar porque el pueblo quería rey como los demás. Y Dios le dijo, no llores, elegí a Saúl. Un tipo buen mozo, de buena apariencia. Hasta que llegó un momento que él creó que podía ser lo de otro. Que él, en vez de ser estómago, podía ser hígado. No, mi querido, tú naciste para esto. Tenía que esperar al sacerdote que viniera y ofreciera el holocausto. Él no esperó. Y antes le había dicho, mira, todo lo que hay, ganado, vacas, todo, mata todo, destruye todo, que no haya sangre de esta gente acá. Y él guardó, no porque el pueblo quiso guardar lo mejor y encima le echó la culpa a otros. Fue perdonado, pero la segunda vez Dios le dijo, te quité del reino. ¿Pero cómo? ¿Cómo el propósito de Dios se tronca, se tranca, se frena con una persona? Por sus propias decisiones. Judas nació para eso, pero si Judas hubiera pedido perdón, ¿no lo hubiera perdonado el Señor Jesús? Cuando Saúl comete este pecado y Dios le dice a través de la boca de Samuel, te he desechado como rey de Israel, si hubieras obedecido, hubiera permanecido tu reino. Había propósito para Saúl, pero Saúl dijo, no voy a obedecer a Dios, voy a obedecer mis conocimientos. Los enemigos me están cercando y esto demora, no puedo esperar más. La impaciencia hace que nosotros vayamos contra el propósito de Dios. Punto 4, muy importante, falta de discernimiento. Todo lo saco de esto que leí de Esther. 4, falta de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Saber tomar las decisiones en el momento correcto. Esther no tenía ni idea, siendo una reina que pertenecía al pueblo judío, no tenía idea de lo que estaba pasando. No estaba informada y tampoco se informó. No tenía idea, como tantos uruguayos cristianos que no tienen ni idea qué está pasando en Uruguay. No miran un informativo, no leen un diario, no leen nada. Viven con Instagram, o Snapchat, o lo más viejo con Facebook. Pero no nos informamos qué está pasando para ver qué pasa a mi alrededor. ¿Cómo se está moviendo el Espíritu Santo en mi nación? ¿A qué punto se está enfocando? ¿Al suicidio? ¿Al embarazo adolescente? Señor, ¿dónde? ¿A dónde quieres que me enfoque? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? La falta de discernimiento hace que nosotros perezcamos. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es nuestro propósito o cuándo actuar, vamos a cometer errores. Muchos de ustedes me pueden decir, pero a mí no me da la cabeza para todo eso. Y yo te digo, eso es una mentira. Y no es diabólica, es que tú te la estás creyendo. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, lo que estudiábamos ayer con el equipo de liderazgo, que diera de comer, que apacentara sus ovejas, que las cuidara, Pedro no tenía ni idea que estaba hablando Jesús. No tenía ni idea, porque lo único que hacía era ser pescador. Y de pescador pasó
de golpe a tener una iglesia de 3.000 y después 6.000 y después ¡pum!, explotó. ¿Y cómo hago para cuidar a esta gente? Y no te desvíes de la oración y la palabra. Y comenzó a pastorear una iglesia de 6.000, 8.000, 10.000 y así continuó creciendo. Y cuando había iglesias lejanas como Antioquía, empezó a suceder que el Espíritu Santo empezó a hacer maravillas allá. Él fue, como pastor de la iglesia en Jerusalén, fue a imponer sus manos sobre los hermanos de Antioquía. O sea que también se desparramó a otros lugares. Pedro, apacienta y dale de comer a mis ovejas. No, Señor, yo no tengo lo necesario, es mentira. Tú naciste con lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Grábatelo. Porque cualquier otra cosa que recibas en tu pensamiento es mentira. Tú naciste con lo necesario para cumplir el propósito. Ahora, yo nací con lo necesario para cierta cosa. ¿Qué debo hacer? Multiplicarla. No puedo esconder lo que Dios me dio. Tengo que multiplicarlo, tengo que esforzarme. Los que tuvieron, el que tuvo 2 talentos y el que tuvo 5, salieron a pelear, salieron a buscarla, y ese buscarla produjo. El que se queda en casa, el talento, ese Dios dice, sáquenselo y dénselo al que produjo fruto. Y a veces nosotros creemos que cuando conocemos a Dios, ya está, ahora conozco a Dios, estudio su palabra, pero conocer a Dios implica sacrificio por los demás. Si tú no te estás sacrificando por los demás, deberías preguntarte si estás dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es tu propósito? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En Uruguay, el no conocer la ley no te hace inocente. Si nace un uruguayo y lo tienen apartado quién sabe dónde, imagínense que no es uruguayo, viene del exterior y va manejando y tomando una cerveza y lo para un policía de tránsito. Disculpe, ¿usted no sabe que...? No, en mi país todo el mundo anda borracho y no hay problema. Bueno, preso. ¿Por qué? Y porque usted está supuesto a conocer la ley al país que viene. El uruguayo está supuesto a conocer la ley. Entonces, si tú no conoces la ley, eres pasible de no ser inocente, pasible de ser culpable, porque se supone que tú debes conocer la ley. Se supone que el cristiano busca conocer la ley de Dios, su palabra, busca conocerlo a Él cada día más. Se supone. Entonces, te exime el día de mañana delante de su presencia cuando todo está escrito en su palabra y Dios te dice, lo que tienes que multiplicarlo para el beneficio de los demás y para gloria de su nombre. Está escrito. Y hoy te lo estoy diciendo, no eres más inocente. Yo me imagino las veces que Pedro se debe haber amargado. En lo secular se dice que Pedro tuvo un accidente vascular, por eso Jesús le dijo, te llevarán a donde no quieres. Y no sé, dio a entender, pero en la historia secular da a entender que Pedro terminó con una hemiplegia y que era llevado a ciertos lugares. Después terminó muriendo cabeza abajo por decisión de él. Pero aún así, uno dice, Señor, este es mi propósito. Estoy haciendo aquello para lo cual tú me asiste a mí, como dijo el apóstol Pablo. Quiero tomar aquello para lo cual Dios me tomó a mí. Quiero hacerlo, porque entonces estoy como pez en el agua. Entonces van a venir y me van a golpear y yo me voy a mantener firme. ¿Saben? Cuando hay gobierno de emociones, la falsa humildad es egocentrismo, porque tú estás fijándote en lo que te hacen a ti. Te olvidas de lo que tú le hiciste a Jesucristo. Haya pues en ustedes este mismo sentir. Sentir habla de emoción, pero habla de conducta. Haya en ustedes este mismo sentir. Él se despojó para servirnos a nosotros, para morir por nosotros. Eso Dios espera de sus hijos. Ese es parte del propósito. Punto 5. La compañía incorrecta. No quiere decir que no te rodees de gente que no conoce a Cristo. Sí, rodéate y sé tú el que los contagie, no ellos a ti. Sí, claro, no está hablando de eso. No estoy hablando de eso. Los que rodeaban a Esther eran todo gente que adulaba a Esther. Esther necesitaba a alguien que la sacudiera y le dijera, esta es la verdad. Y Mardoqueo le mandó a decir, si tú no haces lo que tienes que hacer, entonces de algún otro lado Dios mandará y libertará a su pueblo, pero tú y tu casa morirán.
la sacudió. Esta es tu realidad, porque le dijo, quizá para esto ha llegado al reino. Eso te digo yo a ti. Para esto ha llegado al reino, no a la comunidad maranata, al reino de Cristo, al reino de Dios. ¿Para qué? Para servirlo y darle honra a Él. Ahora, tienes que rodearte de gente que te desafíen a amar a Dios. Hay cristianos, ¿cómo decirlo? Cristianos que hablan ridículamente diciendo, los del mundo son mejor que los cristianos. Es como decirle a Cristo, lo que está en el mundo es mejor que lo que está en el reino. Porque si yo mañana como cristiano me desvío y quiero fumarme un porrito, mis amigos no cristianos me van a decir, ¿y qué tiene de malo? Pero si le digo a un amigo cristiano, mirá, me fumé un porrito, me va a decir, está mal, confesalo y vamos a Cristo otra vez. Tenés que amar a Cristo, no a tu cuerpo y lo que te pide. Me va a llamar al orden y yo no quiero eso. Yo quiero que me adulen. Quiero que me digan bueno. Quiero que me digan, hermana, hermano, qué lindo ministerio tiene usted. No. Yo apunto a que les pase lo que me pasa a mí. Una comunidad que me cuestiona. Una comunidad que continuamente me está diciendo, ¿y es correcto? Y yo tengo que enseñarle por qué es correcto. Porque me exige, me lleva más, me lleva a estudiar su palabra para contestar con la verdad. Pero si tienes a alguien, la gente, lo que dicen yes men, lo que dicen todos sí, sí pastor, sí pastor, sí pastor. No, eso debe decir un discípulo cuando yo digo lo correcto. Sí pastor, sí porque estoy hablando la verdad. Pero si me estoy equivocando, el discípulo debe decir, hey pastor, eso no está bien. Las compañías incorrectas hacen que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Pero, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, Esther cumplió con el propósito de Dios. Porque hubo alguien que le habló. Mardoqueo le envió a la siguiente respuesta a Esther, versículo 13. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Después que fue sacudida, no dijo, sí está bien, pero yo no me voy a arriesgar porque me juego la vida. Ella dijo esto, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Ahora sí estás en el propósito de Dios. Ahora entendiste que nada te pertenece. Ahora entendiste que todo lo que tienes, belleza o no belleza, lo que sea que tengas, es para glorificar el nombre del Señor. Ahora entendiste, Esther. Entraré a ver al rey, si tengo que morir, moriré. Estoy jugado. Me matan por un lado, me matan por el otro. ¿Acaso el cristiano no vive así cada día? No vivimos así en un mundo que aprueba leyes que van contra la voluntad de Dios y uno tiene que mantenerse firme en medio de la tormenta, a pesar de lo que te digan. Retrógrado, pensamiento antiguo. No tienes, es antiderechos, porque hay que darle derecho a las personas según sus emociones, como en esta nación. Si yo me percibo tal cosa, respetame, yo no te tengo por qué respetar, tú percibite lo que quieras. Si querés percibirte un perro, bueno, andá ladrando por la vida, pero yo te voy a tratar como un ser humano. Nos obligan a tratar como se perciben las demás personas. Dios mío, ¿a dónde llega el mundo? Punto 1 de todo esto que estamos hablando. Acá no está ahora, podemos sacarlo eso. Cumplir con el propósito de Dios no es fácil, pero nunca es tan difícil como pensamos. Cuando Dios me llamó al pastorado, yo sabía lo que significaba, porque vi a mis padres llorar muchas veces, ser abandonado muchas veces, incomprendido muchas veces, dejado de lado muchas veces. Ir a las 2 de la mañana a visitar gente, esa gente se levantaba y después esa misma gente hablaba en contra del pastorado. He visto muchas incongruencias. Entonces cuando el Señor me llama al pastorado, yo le dije, Señor, pero está fulano. Y en ese momento, el que estaba hablando me dice, ¿por qué dices que pequeño eres? Estaba sabiendo Dios lo que yo estaba pensando y me estaba diciendo, hey, lo que yo levanto, nadie
abate. Nadie tira abajo. Entonces yo comencé a decirle, Señor, está bravo. Estamos en pleno, comenzando a crecer como comunidad. Éramos 15. Pero esto viene que va a crecer. Esto viene que va a multiplicar. Porque si son tus planes, pero Señor, yo no estoy aún preparado. Comienza a prepararte. En esto. Comienza a entender un poquito de inglés. Señor, ¿para qué si hablo en una comunidad cristiana? Porque vas a tener que leer algo en inglés de vez en cuando. Comienza a prepararte en esto. Me pone a trabajar en una empresa donde todo se protocoliza. Me enseñó un montón de cosas. Me puso una esposa que me desafía todos los días. ¿Ustedes la conocen así? ¿Simpática? Todos los días es una mujer que te desafía, te pincha. Y eso hace que yo crezca. Entonces Dios me puso al lado gente, después un equipo pastoral, que yo terminaba de predicar y me llamaban, pastor, te equivocaste en esto, pastor, te equivocaste. Señor, dame una metralleta. Formó mi carácter. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios a través de las críticas. Porque la crítica hace que yo crezca. O me alimenta, porque me hace cuestionarme. Corrige al sabio y te amará. Entonces fui creciendo como pastor, pero sabía que se venía tiempo de sufrimiento. Sabía que me iban a pegar de vez en cuando. Gracias, Señor. Cumplir el propósito no es fácil, pero nunca es tan difícil como tú piensas. Punto 2. Todo lo que necesites será provisto por Él. Ningún soldado va a la guerra con sus recursos. El que te manda, te da el fusil, te da las balas, te da el uniforme, te da la comida, te da donde vivir. Y así es nuestro Dios. Él te manda a la guerra espiritual que estamos viviendo hoy, con todas las herramientas necesarias para ser vencedor, como Cristo. No se trata de lógica, no se trata de lo que conoces, se trata de fe. La fe no quiere decir confesiones positivas, quiere decir estar en la voluntad de Dios haciendo lo que Él está haciendo. Cuando Pedro y Juan se acercan al templo, entraban por el lado de la puerta hermosa, un lado del templo, se acercan y ven al paralítico allí, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¡pum!, levántate. Allí estaba obrando Dios. Allí no hacía falta decirle, Señor, ¿será que tengo que orar por este paralítico? No pasaron a hacer un ayuno y oración por él, actuaron. ¿Por qué? Porque estaban en el centro de la voluntad de Dios. Qué lindo vivir así. Qué lindo vivir diciendo, esto, Señor, ¿será tu voluntad? No, esto es tu voluntad, así que lo voy a hacer. Qué bueno vivir así. No se trata de lógica, se trata de fe. Punto 3, voy terminando. El precio de no cumplir la voluntad de Dios siempre será más alto que el riesgo de no hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Si Esther no hubiera cumplido el propósito, muchos judíos hubieran muerto. Ella, por lo pronto, hubiera muerto. El precio de no cumplir con el propósito de Dios es mucho menor que el riesgo de no hacerlo. ¿Qué quiero decirles con esto? Padres, si no enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios, el riesgo de no hacerlo es mayúsculo, porque tus hijos se van a ir de tu casa. Más vale que le enseñes tú con la palabra y no que le enseñe una cárcel. Los tienes en tus manos aún, y aunque se vayan de tus manos y estén casados, sigue mostrándoles la palabra de Dios, aunque no lo quieran. El precio de no cumplir el propósito de Dios siempre será más alto que el riesgo de no hacerlo. Cumple el propósito de Dios y te irá bien. 4, puedes pasar de toda incredulidad y lógica e inseguridad a total celo y fervor. Hay oportunidad. Pero para eso debes escuchar. Dios pone gente a tu alrededor que te dice, este es el camino. No, pero este es el camino. No, pero este es el camino. Pero me cuesta. Ahora sí entendiste. Entendiste que todo tiene un precio y cuando Dios te da una visión, hay una inversión de por medio. Una inversión de tiempo en tu casa, de orar, de buscar en su palabra. Miren, ayer estaba escuchando otra noticia que me sorprendió mucho. Un gran porcentaje de los que están en la cárcel son analfabetos, funcionales. ¿Qué quiere decir? Que tienen tercera escuela, cuarta escuela y nunca más estudiaron nada. Salen a la calle y ¿quién les da trabajo?
con los antecedentes que tienen. 15.000 personas en Uruguay. Cuando salen, ¿quién los recibe? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los trata bien? ¿Dónde terminan? En la calle. Y la sociedad hace así. No molesten, que los metan en la cárcel, así nadie sabe, porque corazón, ¿cómo se dice? Ojos que no ven, corazón que no siente. Esas 15.000 personas están clamando desde la cárcel salvación. Iglesias que los reciban y los amen. Puedes pasar de toda incredulidad ilógica e inseguridad a total celo y fervor. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me dio este mensaje para ti. Tú que estás ahí tibio, Señor, yo soy como Esther. Yo sé que si hago algo, yo sé que si le digo a mi esposo voy a ir las veces que sean necesarias a la iglesia, voy a tener problemas, Señor. Sí, vas a tener problemas, pero vas a hacer la voluntad de Dios. Señor, yo voy a tener que ir a las células, y si voy a las células, ¿qué hago con esto otro? Y vas a tener que ir a las células, sí, vas a tener que ir a aprender la palabra de Dios, a conocerlo más, sí, vas a tener que ir. Punto 5, y termino. Todos tus sueños se cumplen cuando tú cumples los sueños de Dios. Porque dice, deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón. Y no hay nadie en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra que sea tan fiel como nuestro Dios. Si Él dijo, deleítate en mí y yo te cumpliré los deseos de tu corazón, quiere decir que si yo cumplo los sueños de Dios, los míos serán cumplidos. Al cumplir los sueños de Dios, lo que está diciéndome a mí es, comienzo a cumplir los sueños de Dios y comienzo a soñar como Él, lo que Él piensa para mí, lo que Él piensa para los que me rodean. Comienzo a contagiar a los demás. Ya hay pasión en mí, comienza un fuego que no me detiene. No me detiene un problema familiar, no me detiene alguien que se levante contra mí, no me detiene, aunque el gobierno se levante contra nosotros, no me detiene, al contrario, me alimenta diciendo, estoy en el camino. El mundo se enoja conmigo, pues se enojó con Cristo y lo mató. Entonces, mis hermanos, podemos ser como Esther en su primera parte. La lógica humana dice no se puede. Y Dios dice al que cree, todo le es posible. Todo no excluye nada. Al que cree, todo le es posible. Entonces Dios te va a venir a decir, mira, tengo una tarea para ti. Ya te la he dicho. En muchos casos ya te la he dicho y tú la estás esquivando por esto, por aquello, por el otro. Por tu egocentrismo, por tu forma de pensar, porque yo quiero, porque yo pienso. Y Dios te dice, no es como tú piensas, mis pensamientos son más altos. Es como yo pienso, porque cuanto más alto, más lejos veo, yo sé a dónde vas. Y sé a dónde vas con la compañía que vas, porque cada cristiano, cuando comienza a discipular a otros, son miles y miles y miles. Cuando tú cierras los ojos en este mundo, ¿cuánta gente recibió del Evangelio? ¿Cuánta gente conoció a Cristo? ¿Cuántos discípulos hay? No tienes ni idea, porque tú discipulaste a uno y ese discipuló a quién sabe cuántos. Y al final de los tiempos dice, la obra de ellos continúa. Para eso nos llamó el Señor. Jesús dejó a 12, 11 hombres. Y después se juntaron 120. Y esos 120, no es que salieron con pasión a gritar, voy a hacer la voluntad de Dios. Dios envió una persecución a Jerusalén para sacarlos de ahí. Entonces, si nosotros en esta comunidad estamos cómodos, ¿qué creen que va a pasar? Va a llegar un momento que Dios nos va a sacudir, va a derribar las paredes y va a decir, salgan, no están hechos para estar acá sentaditos cómodos, salgan de acá. Pero Señor, quiero estar en tu presencia, ya pasó la transfiguración, ya pasó, Señor, vamos a hacer enramadas, dijo, pero dejate estupideces, tengo que ir al valle, hay un endemoniado que nadie puede liberar. Que los propios discípulos, tengo que ir yo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Sal de ahí, diablo. La transfiguración y los momentos de gloria son momentos, ¿para qué? Para salir a trabajar para el Señor. Ese es el propósito de la iglesia, evangelizar y discipular. El Señor nos ha dicho, primero, algunos son mar muertos, recuerdan el mensaje, algunos son mar muertos, todo llega ahí, todo se muere. Todo llega ahí, todo se muere. ¿Por qué? Porque no hay salida. Después viene un mensaje que nos dice, hey, o vas en ballena
O vas en barco, pero vas a ir. Con dolor o no, pero vas a ir. Cuando Dios establece un plan y un propósito y tú dices, sí, Señor, yo lo voy a hacer y te dio lo necesario, más vale que lo hagas. Si no te va a doler hasta que lo hagas. ¿No son así nuestros padres? José, anda a hacer tu cama. Sí, ya voy. Una hora después, José, anda a hacer tu cama. Sí, ya voy. Mamá, voy a jugar al fútbol. Vivíamos acá atrás. Voy a jugar al fútbol. Y todo eso eran canchas de fútbol. No, hasta que no hagas tu cama no vas. Y mis amigos jugando al fútbol. Y yo escuchaba ¡gol! Y yo haciendo la cama. Se imagina lo que era la cama, ¿no? Y venía mi madre y me decía, esa cama no está bien hecha. Ah, mamá, te lo dije a las 10 de la mañana, son las 2 de la tarde. Si lo hubieras hecho a las 10 de la mañana, lo hacías tranquilo. Ahora terminás en la cama y no vas a jugar al fútbol. La bronca que me agarraba yo. La próxima vez me decía, ¿hiciste tu cama? ¿Ya está pronta? Aprendí. ¿Cómo? Con dolor. Con privaciones. Dios nos enseña así muchas veces. Muchas veces, ¿no entendés? Te va a doler. Ananías ve a orar por Saulo de Tarso. ¿Por quién? Saulo, pero es perseguidor de la iglesia. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi causa. No vengas a la iglesia a recibir la bendición. Vení a recibir la palabra que te alimente para salir afuera y alcanzar a tantos y tantos perdidos que hay. Ese es el propósito de la iglesia. Infiltrarse en el mundo y decirle al mundo, aún hay salvación. Cristo aún está salvando. El Espíritu Santo aún está tocando y haciendo milagros. ¿Y cómo lo sé? Vení, yo soy parte. Vení, oro por ti, hay transformación en tu vida, hay poder en mí que fluye del Espíritu Santo. Yo soy un cristiano. Mírame, tengo miles de debilidades, me caigo todos los días, pero el poder de Dios me levanta y me sostiene firme ante las huestes satánicas. Y acá estoy, a pesar de todo. Este ministerio nunca le faltó ni recursos espirituales ni recursos económicos. ¿Quién de nosotros es rico aquí? Ninguno. Nunca Dios hizo que faltara algo en este lugar. Al contrario, cuando comienza a faltar, envía y envía y envía, como ayer que llegaron 2 camiones llenos. ¿Lo merecemos? Claro que no. Es su gracia, es su misericordia. Necesitamos terminar este lugar, Señor, y los recursos acaban. ¿De qué me estás hablando? ¡Fua! ¡Fua! Y llega, y llega. ¿De quiénes? De los que tienen. Porque los recursos de los que tienen son para nosotros. Lo dice su palabra. Entonces, mi hermano, tienes propósito. Enfócate en él. La mayoría de las veces, si no todas, tiene que ver con los dones y talentos que Dios te dio para que desarrolles. No te compares con otros. El compararse te minimiza. No te compares con grandes ministerios. El mejor ministerio es hacer la voluntad de Dios, aunque nadie te vea. El mejor ministerio es que nadie venga y te palmee la espalda. Bien, te felicito, qué bien lo que estás haciendo. Sino que te diga, hermano, aún queda un escalón por subir. Pará, pero ¿no viste todo lo que hice? Sí, ya lo hiciste, ahora mirá para adelante. El futuro está allá, no atrás. Atrás me ata a la adulación, me ata a, qué bueno lo que hizo el pastor, qué bueno lo que hizo fulano. No, ya pasó, qué bueno lo que hizo Cristo y lo que sigue haciendo. Porque Él fue, Él es y el que será. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos la importancia, por recordarnos, Señor, que costamos el precio de Jesucristo en la cruz, de Jesucristo despojándose de todo por amor a tus escogidos. Gracias, oh Dios, porque nos muestras a través de tus discípulos lo que significa dar la vida por ti. Dejar todo de lado y amarte primero a ti y después el resto. Amarte primero a ti y después al prójimo. Con tu amor. Recibir de tu gracia para tener gracia con los hermanos y con otros. Y no andar condenando ni juzgando, porque tú no nos condenas, sino que nos muestras el error y nos ayudas a corregirlo. Quiero rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, que tú te derrames sobre los que están aquí o en casa.
sellando el propósito en sus vidas para que entendamos que eso es lo que debemos hacer. Porque para esta hora llegamos al reino, para hacer tu voluntad. Algunos aquí o en casa anhelan sus propios deseos. Otros anhelan ser grandes siervos y siervas para ti. Otros anhelan amarte. Otros en el silencio dicen: Señor, no soy digno, ten compasión de mí. A todos que son tus hijos, tráenos al propósito real.